Hola a todos, bienvenidos a todos los que se van conectando. Mi nombre es Martina Iturria y soy asistente administrativa de la Científica Medical Network en español. Y en el día de hoy les queremos invitar a tener una charla con Noelia Molina, que nos va a estar compartiendo una charla muy interesante sobre la maternidad como transición espiritual. Ahora les voy a presentar a Natalia Sánchez, que es líder de la Científica Medical Network en español. Gracias, Martina. Hola, también les doy la bienvenida. Eh, y primero presento a Gabriel Almazán. Gabriel, saluda. Él nos va a acompañar hoy ayudándonos con las labores de Zoom. Entonces, cualquier duda, pregunta o falla técnica que tengan con Gabriel, por favor. Gabriel, si quieres, saluda para que te vean en pantalla grande. No, con tu voz, con tu voz. Hola, Ah, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas. bueno, muy bien. Y ahora entonces le doy la bienvenida a Noelia Molina, nuestra oradora el día de hoy. Bienvenida, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, entonces como ella tiene mucho material para hoy, entonces empezamos de una vez. Primero presento a Noelia. Ella es psicoterapeuta acreditada que ha trabajado en práctica privada durante 20 años, se ha especializado en el cuidado espiritual y la salud mental materna desde que completó su doctorado sobre la transición a la maternidad como un proceso espiritual. Noelia es licenciada en Ciencias Biomédicas y máster en Patología Molecular por el Trinity College de Dublín. Trabajó durante 17 años como científica médica en diversos laboratorios de Dublín. Desde 2005 se dedica a los estudios de espiritualidad en el Instituto Milltown. En 2016 obtuvo su doctorado en Humanidades, en Espiritualidad, en el All Hallows College de la Universidad de la Ciudad de Dublín. Desde 2008 ejerce como psicoterapeuta acreditada en consulta privada, especializándose en salud mental materna. Ha dirigido grupos terapéuticos y seminarios web para madres en su transición a la maternidad. Posee una amplia experiencia docente en psicoterapia y asesoramiento psicológico de nivel 8 y 9. Dirige un máster en especialidad aplicada en el Southeast Technological University de Irlanda y es autora del libro Motherhood, Spirituality and Culture del 2019. Esto significa en español maternidad, espiritualidad y cultura. El libro es en inglés, ¿cierto? ¿No lo tienes traducido al español? Sí, sí. Bueno, porque aquí el público tal vez lo pida. Pero bueno, por ahora en inglés. Entonces, pues bienvenida Noelia y te doy pues la palabra. Ay, muchas gracias, Natalia. Voy a tratar de poner, para y tú me dices si se ve la presentación en principio. Eh, ¿Sí? sí, a ver. ¿Ahora? Ya, sí. Ya, está bien. Pues bueno, muchas gracias, Natalia. Y claro, la cosa realidad es que es una de las primeras veces que hablo en mi idioma materno, porque todas mis presentaciones o en conferencias sí, son en inglés y escribo en inglés y doy clases en inglés. Entonces me hace una ilusión muy grande pues bueno, de hablar español y de hablar todo esto en español, ¿no? Y muchas gracias por Scientific Medical Network, que aquí pues yo la sigo de hace muchísimo tiempo en el idioma en inglés. Y bueno, esto en realidad es mi doctorado. Mi doctorado fue acerca de la transición de la maternidad como una transición espiritual. Esa fue como se suele decir, mi pregunta, la pregunta de investigación que yo me hacía.
Y la verdad que antes de empezar solamente me gustaría decir como dos cosas. Una de ellas era que a lo largo de toda esta presentación yo voy a utilizar los términos madre y mujer como en sentido tradicional, ¿no? Como se suele decir, pero respeto que las personas gestantes pueden pertenecer a cualquier identidad de género. Y eso es importante decirlo porque, claro, yo incluso en mi práctica clínica, pues eso lo veo, ¿no? También. Entonces, cuando empleo estas palabras, mujer o madre, me estoy refiriendo de manera inclusiva siempre a todas las personas que puedan gestar. Y luego también quiero decir que, bueno, algunos aspectos en esta presentación son sensibles. Hablo del embarazo, del parto. Incluyo a veces la pérdida de un bebé o violencia obstétrica. Entonces esto lo comparto para cada persona que esté escuchando, pues bueno, que también priorice su bienestar emocional y que yo entiendo que estos contenidos pues son emocionalmente difíciles también, ¿no? Pues eso, siempre que hablo de esto también como una advertencia, ¿no? También me gusta decirlo. Entonces, como ya he dicho, la pregunta, uy, no sé si estoy pasando. Ahora, ¿sí pasó? Sí. La, mm, la pregunta del título emana del doctorado, ¿no? Y de todo mi trabajo clínico que hago como psicoterapeuta con mujeres que han sido madres. Y tengo aquí, o me gustaría empezar con una cita, ¿no? De aquí de un libro muy conocido, Las mujeres que corren con los lobos, y porque esa cita en realidad encapsula todo lo que voy a hablar aquí acerca de esta transición. Y la autora Clarissa Pinkola Estés dice que hay un tiempo natural después de dar a luz en el que se considera que una mujer, em, perdón, voy a quitar eso, si no, no veo. Que una mujer pertenece al inframundo y que está cubierta con su polvo, regada por sus aguas, habiendo contemplado el misterio de la vida, la muerte, el dolor y la alegría durante su parto. Así que por un tiempo ella no está aquí, sino que todavía está allí. Ya voy a... Esa cita, en realidad, cuando habla del inframundo, em, el inframundo, lo mismo podemos hablar del inframundo que podemos hablar del inconsciente, como se puede decir. Y yo eso lo he visto mucho en todos los temas, en todos los estudios académicos que ha habido en la maternidad. La maternidad en realidad es una disciplina académica que ya los enseñaré más tarde, son los últimos desde principios de siglo, del siglo XXI. Entonces se ha empezado a estudiar 25 años llevamos estudiando lo que es los estudios maternales. Entonces, en la academia, la maternidad era una cosa privada, bueno, pues que no entraba en la academia en realidad y que no tenía voz, ¿no? Desde luego no tenía voz académica. Entonces, en realidad desde hace 15 años y cuando todos los estudios y todos los libros se están haciendo y en sitios como por ejemplo Canadá, hay facultades que tienen estudios maternales en los cuales se hacen másters y doctorados, maestrías y doctorados de maternidad, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado mucho desde que yo empecé, me costó muchísimo encontrar estudios de esto. Y cuando empecé a hablar de la espiritualidad o de cómo yo entiendo o defino la espiritualidad, pues me gustaría decir que en el contexto en que yo definí esa espiritualidad fue en un contexto en la cual la persona ve la espiritualidad como un conjunto como de creencias y de experiencias y sentimientos acerca de uno mismo y de las relaciones importantes, ¿no? Entonces, es como la persona aborda todas estas preguntas acerca del propósito de la vida, del significado de la vida. Entonces, esta definición de espiritualidad aquí, yo creo que es importante hacerla, es una definición antropológica, ¿no? Social, psicológica, cultural, no adherida a ninguna creencia o religión, particularmente, ¿no? Pero sin excluirlas, realmente sin excluirlas tampoco. Entonces, lo que yo estuve viendo cuando empecé es que el modelo biomédico,
que es con el que siempre se ha estudiado, ¿no? El parto, el embarazo y la transición o el modelo psicológico, pues llevaba mucho tiempo estudiando la ansiedad maternal o la depresión postparto, que todos conocemos, o incluso estados más graves, ¿no? Como es la psicosis postnatal, que eso en realidad es una emergencia psiquiátrica, en que la vida de la madre y del bebé puede estar en peligro. Entonces, yo lo que encontré en mi experiencia clínica era que las madres que me visitaban encontraban la transición de la maternidad abrumadora y no podían poner en palabras lo que les estaba pasando, ¿no? Y luego me di cuenta que utilizaban palabras como espiritualidad o palabras como esto es un estado liminal o liminalidad. Y en realidad la liminalidad, ¿no? Es como eso que he hablado ahí de estar en el inframundo, es como un umbral que se pasa, ¿no? Y la persona no está ni aquí ni allá. Y el parto, cuando yo lo investigué, en realidad lo conceptualizé así, ¿no? Como un estado liminal, como un umbral que se pasa. Y luego, pues, me di cuenta de que las madres hablaban mucho de experiencias espirituales que podemos llamar transpersonales, ¿no? Entonces, en esta Scientific Medical Network estamos acostumbrados a estos conceptos, ¿no? A los conceptos transpersonales. Entonces, la madre hablaba de eso, de algo que pasaba más allá de lo que es el yo personal, ¿no? Y de estados de conciencia que eran más allá, estados de espiritualidad, experiencias de unidad o tenían creatividades, estados de creatividad muy alta o conexión con algo mayor, con una experiencia mayor, estados de conciencia elevados o expansivos. Y entonces, pues era todo ese campo transpersonal, en ese sentido, lo que las madres compartían. Y en mi propio doctorado, yo para resumirlo un poco en esta presentación, entonces he cogido los tres espacios, vamos a decir, la época prenatal, el parto y luego la época postnatal en esa liminalidad que hablo, ¿no? La en todo sentido antropológico, ¿no? Y liminalidad significa umbral. Hay siempre como hay un estado preliminar. De ahí voy a hablar del el embarazo. Luego se pasa el umbral, que es el parto, ¿no? Realidad, la entrada liminal. Y luego la postliminalidad, que es el posparto. Entonces, pues en lo que es el embarazo, os voy a hablar un poco yo hice un estudio piloto, mm, en principio con 4 o 5 madres, y después de hacer el estudio piloto, eran madres primerizas las que yo entrevisté. Después hice ya el doctorado, ¿no? Entrevistando a una data muchísimo más grande, ¿no? Pero un estudio cualitativo siempre, hice lo que son entrevistas cualitativas y análisis temáticos de la data. Entonces voy como a relatar un poco los temas quizás más importantes, temas espirituales que aparecieron en cada etapa. Y en el embarazo, la verdad que un tema muy grande fue ese deseo profundo como llamada espiritual y significado existencial que hablaban las madres. Entonces las madres hablaban de un sentido como quizá eh, eh, una cosa que experimentada más grande que la voluntad racional, ¿no? Que es el deseo de reproducir, ¿no? El deseo de ser madre, ¿no? Y para muchas madres tener hijos lo percibían como algo fundamental en la existencia, como una construcción de identidad quizá. Y surgía una sensación como de trascendencia personal, ¿no? En que el deseo que tenían las madres pues les aportaba dirección y propósito vital. Y esto es muy importante porque yo a las madres que encuentro, por ejemplo, con problemas de fertilidad, que eso es muy común, desafortunadamente, ¿no? Tienen este deseo y esta llamada, vamos a decirlo, y este sentido espiritual. Y en realidad es muy, muy difícil cuando no pasa, ¿no? Porque por la infertilidad no pasa, no pueden quedarse embarazadas. Y después otra cosa en este estado eran las expectativas y las ilusiones que la madre tiene, sobre todo si es primeriza,
en unos arquetipos espirituales, vamos a llamarlos así, que la sostienen un poco psíquica y espiritualmente, ¿no? Y son esos arquetipos que todos conocemos, como la madre tierra o una madre. La madre empieza a pensar en la clase de madre que va a ser, ¿no? Todavía no, está en el embarazo. Entonces, en realidad esto lo llamo expectativas porque son muy importantes, pero algunas de ellas son muy reales. Y cuando ya pasa el umbral del parto y en realidad se tiene el niño en las manos, em, a veces muy duro de integrar las expectativas y las situaciones que se pensaba uno que era ser madre, con lo que es la realidad. Ahí ya, en el embarazo, yo he visto la investigación que empieza como lo que yo llamo en inglés un embodied knowing, ¿no? Que es un saber corporal. Y que las madres tienen, ya empiezan en el embarazo a tener una conexión y un saber corporal, un urge corporal, vamos a decirlo, una inteligencia profunda que es, ya llega a ser intuitiva, ¿no? Y ya cuando os hable un poco de los casos de estudio de las madres, eh, esto se ve muy claro, ¿no? Es intuitiva con la conexión con el bebé. Y luego la dimensión transpersonal, ¿no? Porque la madre ya tiene unas fuerzas inconscientes, vamos a decir, ¿no? Que la madre empieza a hablar de cosas trascendentes, de cómo la maternidad es un movimiento que la va a llevar a algo em, como más como un movimiento, como casi como al yo superior, ¿no? Como en inglés no decimos el ego y el self, pero yo creo que en español se dice como el yo personal, pasar como del yo personal a un yo más superior. Entonces las madres siempre hablan que ellas ven que se encaminan hacia algo grande, como que ven quizá el cambio que viene, pero pues que todavía no ha pasado, ¿no? Ese es un instinto. Luego ya cuando pasamos al parto, ahí lo que es el umbral y el umbral, la liminalidad, en realidad, como dije, me costó hace 15 años, había muy pocos estudios. El primer estudio que vi de esto fue en el año 91 y fue una antropóloga en Tel Aviv, en Israel, y ella lo hizo en un hospital y entrevistó a muchas madres y fue casi de los primeros estudios que se hizo en religión y en salud. Y ella lo que quería ver era que si las madres interpretaban el parto como una experiencia espiritual. Y en ese mismo estudio fue uno de los primeros que yo leí. Las madres describen el parto así como un milagro, como que tenían una presencia divina. Algunas madres la describen como una prueba espiritual, rezaban o recitaban salmos espontáneamente. No quiero decir que esto es Tel Aviv, no, Tel Aviv es una ciudad secular, aunque entonces hay personas religiosas, sino entonces en este mismo estudio había mujeres que no eran religiosas. Incluso ellas mismas vivieron el parto como un evento sagrado, ¿no? Y a partir de ese estudio, vamos a decir, desde el año 1991, en realidad hasta el año ya 2000, 2003, 2004, y en el 2005 es cuando ya empieza en realidad a salir todos los estudios. Pero antes no sé, en realidad es que no se hizo en la academia. Y otra de las cosas que la madre habla mucho es de los nacimientos, de que cuando en el parto hay un nacimiento, claro que es el nacimiento del bebé, madre experimenta el nacimiento de la madre. Entonces siempre habla de ese el parto como un doble nacimiento, ¿no? Este paso liminal, este umbral como el doble nacimiento. Y lo que dije de la sabiduría corporal y espiritual, ese conocimiento interno, esa conexión con el cuerpo, el espíritu, el psique, ¿no? Y claro, luego el parto también muchas madres habla del shock, el trauma, el desorden emocional que se pasa en el parto, todas las emociones que tiene un parto, dolor, alegría, tristeza, alivio, miedo. Y en realidad muchas madres hablan de como una transformación purificadora, ¿no? El cuerpo como un territorio de significado espiritual, ¿no?
Y en esto es muy importante porque ahí hay muchísimas tensiones también culturales con el cuerpo materno, ¿no? Y yo he entrevistado a muchísimas madres y a veces piensan, especialmente en el parto, con este shock, que el cuerpo les ha fallado, ¿no? El cuerpo les ha fallado porque y necesitan una reparación incluso, porque no encuentran el significado. A veces la madre no tiene en la cabeza que quiere un parto de una manera y bueno, pues no se tiene, ¿no? Y eso pues en realidad lleva bastante tiempo de curar, o si el parto es traumático. Muchas de las madres siempre hablan de que el cuerpo se vive en el parto como si se estuviera dentro y fuera al mismo tiempo, ¿no? Y os hablaré en uno de los casos de una experiencia cercana a la muerte y bueno, pues ahí casi que se ve bien. Y para las madres esa espiritualidad aflora de esa intensidad, de la intensidad del proceso, ¿no? Del misterio del proceso, de la vulnerabilidad del proceso, del dolor extremo, ¿no? Y del dolor extremo que, bueno, es un dolor físico, ¿no? Eso ya está claro, pero las madres lo ven también como un dolor, la mente, el cuerpo y el espíritu lo ven los tres juntos, es un dolor eh, integral, ¿no? Holístico para todas las personas. Em, las mujeres describen la espiritualidad en realidad en este proceso como un apoyo, como un sostén a la incertidumbre, como una herramienta para la esperanza, también como una sensación de protección a veces. Y muchas de ellas, bueno, hay muchas madres que ponen las manos, lo que es el embarazo en las manos de Dios, si son creyentes, o en las manos de la trascendencia o de algo mayores, eh, cualquier lenguaje que quieran utilizar, cualquier lenguaje espiritual, quizá para disminuir la ansiedad y el miedo a lo desconocido, ¿no? Y luego hay una ritualidad. Yo también he visto una ritualidad de prácticas que se hacen durante el embarazo. Yo ayudo a muchas madres en el periodo del parto y pues muchas quieren hacer oraciones o quieren hacer un mantra o quieren hacer meditaciones o quieren hacer lecturas de texto sagrado. Yo trabajo online, yo tengo madres en Arabia Saudí, vamos, y he tenido madres recitando el Corán. Entonces cada madre utiliza algo en conexión con su espiritualidad, con un sentido de acompañamiento, ¿no? Y luego lo que es muy importante aquí también y muy duro es que si hay un duelo peritenal, bueno, si el niño nace muerto o hay un duelo intraterino, ¿no? Que el niño ya está muerto y hay que sacarlo o muere después del parto, la madre tiene en realidad es un hambre, así es como la llamaría yo, porque es un hambre espiritual de ritual. Y yo eso sí he ayudado a muchísimas madres a la espiritualidad como afrontamiento del duelo perinatal, ¿no? De eso sí hay muchos estudios cualitativos, ¿no? Cuando se sufre eso y la verdad es que las madres necesitan, necesitan además de un cierre, ¿no? Como se suele decir, a veces se puede hacer un funeral, ¿no? Si hay un cuerpo, a ver si se me entiende, ¿no? Pero si hay un aborto espontáneo no sé, a 11 semanas o a 12 semanas, pues esas madres, yo he ayudado a muchísimas madres a hacer rituales porque también necesitan un ritual espiritual para cerrar ese duelo, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay un cuerpo, vamos a decir, ¿no? Eh, la necesidad de un ritual espiritual es crucial en este sentido, ¿no? Y luego también las madres tienen, cuando ya, vamos a decir, una de las cosas que quería decir también acerca del trauma es que la falta de ritual aumenta el trauma. Eso sí, me he dado muchísima cuenta yo. Aumenta el trauma y un parto traumático eh, puede tardar años en curar.
Y luego en el posparto, que el posparto en realidad, cuando yo investigué en mi doctorado, es la cantidad, la temática era muy extensa y es en las entrevistas es el periodo pues casi más rico, ¿no? Y más complejo, ¿no? Y ahí pues de nuevo el conocimiento instintivo, intuitivo, una voz interna, ¿no? Un saber corporal que muy importante cuando se pasa una liminalidad, la deconstrucción de una crisis, ¿no? Y en realidad esa crisis, yo esto lo hice muchísimo y lo comparé muchísimo con la literatura en mi doctorado, eh, es una crisis espiritual. A mí hay la definición de una crisis espiritual académica, pues bueno, está ahí, se ha estudiado, hay muchísimas personas que la han estudiado, Lukov, Croft, y la verdad es que en la maternidad, pues como se dice, la criteria la tiene toda, ¿no? Y la verdad es que hay una emergencia espiritual y todo eso se señala por una transformación grandísima de identidad. La mujer, y es así hablan las madres, pierden temporalmente su yo, como se suele decir, y casi piensan que tienen que reconstruir uno nuevo. Es como, bueno, ¿yo quién soy? ¿Y dónde está la persona que era, no? Eso dice, ¿quién soy y dónde está la persona que era? Luego hay una interrupción grande de control, de seguridad, un desbordamiento casi emocional, una crisis de significado grandísima y lo más importante es una apertura. Y esa apertura a dimensiones más profundas, a una conciencia más grande, ¿no? Y también hay una presencia, esto es muy importante, una presencia y una temporalidad, porque ya en el parto al ser un periodo liminal, parece que esas dimensiones de espacio y tiempo no se sabe uno qué pasa con esas dimensiones de espacio y tiempo. Lo mismo pasa en el cuidado paliativo. Yo tengo muchísimas personas que acompañan a morir, ¿no? Y yo veo esas dos iguales, el acompañamiento a morir una persona o el nacimiento. Los dos mismos eventos sagrados y los dos mismos en los cuales hay una disrupción de temporalidad cuando está pasando el evento, ¿no? Ya sea el nacimiento o la muerte. Y luego la vulnerabilidad es una puerta grandísima, porque la madre siempre habla, nunca en mi vida me he sentido tan vulnerable como en este momento. Em, y ahí creo yo que pues pasa muchísimo en la madre, pasa muchísimo en el parto, sobre todo cuando se habla de la violencia obstétrica, ¿no? Porque es en realidad desolador, ¿no? Que en ese momento tan vulnerable pueda pasar algo así, ¿no? Y luego hay una conexión, podría hablar de tantas cosas, conexión con la creatividad, con la energía creadora. También he tenido muchas madres que me han hablado de eso, madres que han cambiado su vocación, madres que después de ser madre han cambiado incluso la forma de ver la vida, porque lo que ocurre es que el significado de todo cambia tanto que la sensibilidad cambia, la forma de ver, la forma de escuchar, la forma de ver. Lo que antes veías de una manera es totalmente distinto y hay como una conexión con la vulnerabilidad a veces de los demás que no se tenía. Em, y luego una cosa importante también, que también habla mucho, hablaron por lo menos en mi doctorado, fue la conexión con sus propias madres. Entonces la madre tiene una conexión con su madre o con los antepasados de la línea maternal. Y esto en casos como madre me han hablado de ver visiones de sus antepasados allí en el mismo parto, o ver a su madre fallecida en el parto, ayudándola, hablándola. Y esa conexión es muy importante, ahora sobre todo que se habla tanto de la conexión ancestral, ¿no? ¿Cómo se dice en español? De la sanación ancestral, que se dice en español. Las madres tienen como una necesidad de sanar, ¿no? Porque es una conexión con el pasado, ¿no? Con los antepasados, ella que está en el presente, que está abriendo al futuro, ¿no? Que el futuro es lo que están haciendo. Entonces, hay esa.
ese canal, vamos a decirlo, ¿no? Temporal. Y ahí pues yo diría que es cuando empieza una profunda iniciación, ¿no? Como se dice, el viaje, ¿no? Del héroe, ¿no? El viaje psicoespiritual, ¿no? El viaje de la heroína en este caso, ¿no? Pero la madre atraviesa como lo que os he leído en esa cita al principio del inframundo, es como una oscuridad, ¿no? Para encontrar una forma casi como hablan las madres, más auténticas de ella misma. Y así es como lo dicen, ¿no? En las entrevistas. Y para abrirse a este proceso, yo recuerdo cuando escribí mi doctorado, es en realidad una humildad también que hay que tener, una aceptación, por supuesto, porque es una realidad desconocida, pero es una humildad ontológica, porque es un misterio, la concepción es un misterio y el parto también, eso creo que se puede decir así. Pero ese misterio no es un espacio de transformación, ¿no? Es un espacio de apertura. Ahora lo que ocurre es que en esa iniciación es complicada porque hay muchísimas madres que se puede uno, como he dicho, abrirse a esa zona, ser flexible y intentar lo máximo posible, ¿no? Mm, no controlar la situación, pero también el posparto es un campo fértil para que puedan pasar muchas cosas que la madre consideren traumáticas, ¿no? Y eso está en casi todas las tradiciones espirituales, porque si hablamos bueno, este dejarse, ¿no? ¿Cómo se llama? Si lo pongo aquí, quizás se ve mejor, ¿no? El prenatal, el parto y el posparto. Esta rendición, ¿no? Que yo estoy hablando, ¿no? Del parto, el let go, ¿no? Que se dice en inglés. Eso está en todas las tradiciones espirituales en el sentido a veces de aceptación, ¿no? Como se dice en el budismo, ¿no? En el budismo se habla mucho de la aceptación, en el cristianismo, por supuesto de esa rendición, ese abandono que hay que hacer, esa entrega a Dios, ¿no? Y luego en todo, cuando se habla del ego anterior y del yo auténtico emergente, pues eso es un proceso de renacimiento, ¿no? Que está también en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Esa muerte del ego y del espíritu. Y en psicología transpersonal, pues el proceso de individuación incluso de Carl Jung, pues era eso, ¿no? Entonces la espiritualidad se convierte en un puente entre ese ego y ese yo auténtico, ¿no? No, todas las madres de mi investigación, sobre todo todas las que yo entrevisté, tenían esa sensación de ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás, ¿no? Y lo digo así, no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Y en esas aguas, ¿no? Es un poco, son peligrosas porque es como decía el autor Joseph Campbell, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase que él dice, el esquizofrénico se ahoga en las mismas aguas que el místico nada. Son las mismas aguas. El místico nada y el esquizofrénico se ahoga. Entonces, es un proceso multifactorial tan grande bueno, y tan complicado que, bueno, claro que hay personas que se ahogan en él, como sabemos, ¿no? Y sabemos muchísimo de las depresiones por parto, de la psicosis por parto, que son, bueno, es bastante grave. Y, y bueno, pues yo recuerdo, yo he entrevistado a entrevisté a una madre que tuvo que ser internada en una unidad psiquiátrica. Y bueno, pues estas crisis, pues claro que pasan, ¿no? Y son crisis psicoespirituales. Entonces, así es importante quizá de ver unos casos que me gustaría compartir con vosotros. Voy a compartir tres porque es tanto material. No solamente tengo material de doctorado, pero incluso material de pacientes. Entonces, tengo tres casos y quizá viendo estos casos, pues mira, así se ve quizás las experiencias espirituales maternales mejor, ¿no? Pues aquí en este primer caso tengo a Hannah, le he cambiado el nombre. Amablemente ella me ha cedido una foto, ella es la de la foto, está en una piscina porque dio a luz en la casa, en momentos del nacimiento, la veis ahí.
Y ella hizo un parto que se llama free birthing, ¿no? Es como un parto, no sé cómo será, parto libre, ¿no? En los que no hay profesionales médicos, que no hay intervención médica, ¿no? No hay monitores ni nada, solamente había una matrona, ¿no? Que estaba allí con ella, su esposo, y ella que dio a luz en el agua, ¿no? Era primeriza, entonces sí es verdad que los partos primerizos se tardan más, y entonces ella se llevó 5 días de parto. Bueno, con dolores, ¿no? Pero los dolores grandes ya son los últimos, ¿no? Para expulsar al bebé. Pero sí se llevó, ella sí dice, de lunes a viernes, hasta que el niño nació el viernes a las 4 de la mañana. Y bueno, fue un parto duro, ¿no? Es el primer parto y ella describe varios episodios. En el martes, ella describe un episodio que vamos a llamarlo visionario, de estado alterado de conciencia. Vamos a decir que fue un estado alucinatorio. Ella dice que revivió situaciones pasadas en las que ella se había sentido despojada de su poder y que sintió mucha rabia y que gritaba y que como que le daba a cojines. Y eso pues liberó, ella lo miró como una liberación de energía. Pero alrededor del jueves dice ella que experimentó una cosa que se llama doble conciencia. Doble conciencia quiere decir que ella sabía que estaba en el salón de su casa, pero en el mismo tiempo se veía en el desierto. Y en el desierto se veían los dos sitios a la vez, vamos a decir. En el desierto ella veía una, un cielo estrellado como el principio del universo, así lo describe. El principio de las estrellas, ¿no? El principio el nacimiento de las estrellas, el principio del universo. Y con su propia mano estaba intentando de, de como arreglar las estrellas. Y ella me dice después que ella intentaba arreglar las estrellas para el nacimiento de su bebé, que ese era su sentimiento, que las estrellas tenían que estar reordenadas para el nacimiento de su bebé. Y la matrona y su esposo, bueno, son testigos y dan constancia de ese estado en el que ella se encontraba, moviendo manos y en el cual pues ellos en realidad no sabían lo que ella estaba haciendo. Y después, cuando ella sintió que ella había arreglado las estrellas en ese momento, el canal, el niño empezó a salir por el canal vaginal, ¿no? Y ahí es cuando el niño nació en realidad, ¿no? Y bueno, pues es una profunda, ella dice que sintió una profunda muerte. Bueno, pensó que se moría físicamente. Y la matrona ya le dijo que los partos naturales a veces se siente así. Yo he tenido a personas que han venido que también han sentido una muerte simbólica y una muerte pensada física, que se morían. Y en hospitales también, claro, no se va a morir, ¿no? Pero ese sentimiento de muerte que se va a morir. Y ella, pues, Hannah, su propia integración psicoespiritual, para ella es como que tuvo una muerte simbólica y un renacimiento, ¿no? Hacia la maternidad. Ella es una cosa graciosa porque ella describe el parto como una cosa psicodélica. Bueno, psicodélica sin tomarse nada, vamos. Una experiencia psicodélica que está influida por las hormonas, por supuesto, y por estados de conciencia alterados, lo que ella llama estados de conciencia alterados. Y bueno, pues yo eh, siempre que entrevisto a una persona y me dice algo aquí, pues hago una investigación de la literatura y la verdad es que esto es común en la literatura. Eh, Se puede llamar de muchos nombres, epifanía cósmica, pero hay un nombre tan perineal de expansión y unidad cósmica, pues eso es otro de los nombres. Y en realidad es una experiencia en la cual está documentada, está muy documentada en escritores transpersonales, y es como la percibir el nacimiento del cosmos. Eh, y es una experiencia mística, de verdad. Se habla así de esa manera, una experiencia como mística de unidad. Y yo eh,
Yo dirijo un máster de espiritualidad y la verdad es que yo misma hice un máster de espiritualidad cristiana y yo esto lo he visto en cristianos místicos, ¿no? En muchos de ellos, estas experiencias. Máster Eckhart hablaba de eso o Hildegard von Bingen, por ejemplo. Ella tuvo muchas visiones como esta madre está hablando, cósmicas, ¿no? Como esa imagen arquetípica. Entonces, esto está muy bien, una epifanía cósmica, ¿no? Una conexión de la vida con el cosmos. Y en realidad podemos pensar, ¿no? La madre está dando vida. Claro, está dando vida, que es lo que está pasando. Entonces, esa es una de las experiencias. Otra que tengo aquí es María. María lo que tuvo es una experiencia cercana a la muerte. Que bueno, las experiencias cercanas a la muerte la conoceréis muy bien. Yo creo que Natalia ha hablado de ellas. Están totalmente documentadas. Y en los partos, pues ahora se están documentando, ¿no? Porque también pasan y pasan más común de lo que se sabe, la verdad. Y aquí María, que ella tuvo una intuición, se puede decir, como esa que estaba explicando, que hablaban las madres de mi doctorado, una intuición temprana de que había un problema en el embarazo a las 37 semanas. Ella sintió que algo no iba bien y que ella veía al bebé como suspendido en el aire. Tuvo un sueño, esos sueños precognitivos que hablamos, premeditorios, ¿no? En la cual en el sueño ella vio al bebé con el cordón umbilical enrollado. Y bueno, habló con su ostreta de todo esto, con el médico, con las matronas, y la verdad es que María no se ponía de parto. Y el parto pues ya eran 41 semanas, tenía que ser inducido, y ella casi suplicó que no se la induciera. Porque ella tenía en la cabeza que el bebé tenía el cordón enrollado y que ella quería una cesárea electiva, ¿no? Porque es muy complicado si se induce un parto cuando el bebé tiene el cordón en el cuello. Y bueno, acordaron que el parto iba a ser natural y si no dilataba, pues entonces iría a cesárea. No dilató y se llevó a cesárea. Efectivamente, nació el niño con el cordón umbilical enrollado y ella siempre habla de que los médicos le dicen, le dieron las gracias porque en realidad podría haber muerto, vamos, el niño. Pero fue muy complicada la cesárea y cuando se fue a su casa, ella tuvo una hemorragia interna que muchas madres tienen y la verdad que se encontraba sola y ahí es cuando ella tuvo la experiencia cercana a la muerte, en la que estaba en su dormitorio y allí mismo vio esa hermosa luz que aparecía del techo y que le creció y como que le envolvió la cama. Ella siempre recuerda ese estado de amor puro, de la paz y de una presencia de su padre, que también lo vio, y que ella quería irse. Que la paz era tan grande que se quería dejar ir. Y a mí eso me parece pues impresionante, se quería dejar ir hacia la luz. Y en ese momento hubo otra doble conciencia que se llama, ¿no? Otra bicolación, en la cual ella estaba aquí, pero se fue al comedor a ver a su marido que estaba con los niños y volvió de nuevo. Entonces es un difícil porque es como una doble conciencia, ¿no? Y lo último que recuerda es que estaba en el hospital cuando se despertó. Es impresionante porque el esposo le dijo que había sentido una presencia cuando estaba con los niños y eso le hizo ir arriba y la encontró en el suelo. Y entonces llamó a la ambulancia y ya se la llevaron. Entonces María siempre reflexiona, ¿no? Que ella piensa que a través de la conciencia, ¿no? Espiritual ella lo llama como una inteligencia del alma, ¿no? Y está convencida de que existe bueno, y que existe algo más allá del mundo tridimensional y que estas fuerzas y estas presencias, ella en este caso ve a su padre, pues están ahí como para guiarnos, ¿no? Y ella, en realidad, ella dice que no se sintió sola y quizá, no sé, quizá si no hubiera ido a ver al marido y como ella dice, se sintió yo no me puedo ir porque mis hijos están pequeños, mi marido está solo, porque la paz tan grande que tenía era para dejarse ir a la luz. Ella lo dice, yo quería irme, vamos, quería irme a la luz, ¿no?
Entonces esa es otra experiencia y luego esta última ya que os digo es la experiencia de Alana, ¿no? Alana tuvo lo que se llama una experiencia de parto simbólico transpersonal, que también es una experiencia pues casi muy documentada también. Y ella tuvo esta experiencia, es importante decirlo, porque tuvo esta experiencia con una neurobióloga que hizo un taller de estos que se llaman de respiración breathwork, como profunda, ¿no? Una respiración profunda. Y era como una práctica rítmica de, no sé, dejar la mente analítica y entrar, ¿no? Abrir a distintas capas de la conciencia. Ella, Lana, tuvo un parto complicado, sí, de cesárea, ya tenía, y después tuvo otro segundo parto que ella piensa que su cuerpo le falló y quería tener un parto vaginal después de la cesárea, pero no la dejaban los médicos porque el segundo parto eran gemelos y ya había tenido una cesárea, no pudo ser. Y ella sentía, ella estuvo conmigo en terapia pues años, ¿no? Ella sentía que, pues eso, que ella no había tenido el parto que quería y que ella sentía que estaba bloqueada, que su parto estaba bloqueado. Y los niños habían nacido. Y haciendo este taller, Alana, pues la verdad es que estaba tendida. Vio una luz brillante, una pequeña luz brillante, ella dice como una uva, que salía de la vagina. Estaba tendida, salió una y después salieron dos juntas. Entonces salió primero una y después dos luces brillantes. Y ella se veía las luces, las tres luces, a mi alrededor, así como juguetonas, ¿no? En el aire, ¿no? Cogían el aire. Y ella, pues, después de esa experiencia que la cambió de por vida, em, piensa que tuvo un parto, claro, simbólico. Y esas tres luces, bueno, la primera, luego los gemelos, fueron sus niños que, que ella supo liberar, como se suele decir, esa energía que tenía. No, es verdad que después de eso, ella sintió que ese proceso simbólico le ayudó impresionantemente, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, es como que lo dejó ir, ¿no? Y una cosa muy importante que Alana dijo, y recuerdo que me decía en terapia mucho, es que ella no estaba segura si lo que había pasado era algo que ella necesitaba hacer por curar esos partos que ella les había parecido traumáticos, o algo que estaba facilitando en sus propios hijos. Entonces eso es muy interesante porque eso muchas madres también lo dicen, ¿no? Que a veces ellas piensan que están haciendo algo por los hijos, ¿no? Con la conexión que son los hijos, que un trabajo por los hijos, ¿no? Un trabajo energético, un trabajo espiritual por los niños. Entonces, para ella, como su parto se quedó incompleto e interrumpido por esto de la cesárea, pues esto la verdad es que fue una experiencia impresionante. Yo también me puse a investigar esto del parto simbólico. La verdad que esto del parto simbólico también está en la literatura y es muy importante porque la narrativa interna que tiene la madre se cambia. Y mira que con terapia, pero haciendo una cosa como es una meditación, una contemplación, que pueda pasar una cosa así, que se acceda a un estado de conciencia totalmente distinta. Y esto está documentado también, Crawford también lo documentó, porque su mujer en realidad tuvo una de estas experiencias, Christina Croft, y ellos lo documentaron en esas, ellos tienen un libro, bueno, tienen muchísimo, pero tienen un libro que hablan de las matrices perineteales básicas y ahí eh, ellos lo hacen con respiración también, con respiración holotrópica, hay muchos artículos académicos acerca de eso, y es esto lo que es un parto simbólico, ¿no? Que no es un parto que pase, pero bueno, que pasa simbólicamente. Entonces, estos son los tres casos como tengo tanto... vamos bien de tiempo, Natalia. ¿Me da tiempo de...? Sí, muy bien, sí. Sí. Pues mira, yo quizá lo que me gustaría, porque mi doctorado lo hice hace 15 años, bueno, lo terminé en el 2016, hace 9 años ya casi,
Yo, la verdad es que me dedico a otras cosas, no es que estoy con los estudios maternales, pero a veces como todas las académicas que estamos en estos estudios hacemos otras cosas y luego los estudios maternales los hacemos en la periferia y bueno, es difícil a veces, ¿no? Entonces quizás sería importante lo último que he hecho en colaboración aquí con el Trinity College, aquí en Dublín, y hemos hecho una revisión sistemática sobre las experiencias de espiritualidad de las mujeres durante el parto. Y los hemos hecho con una doctora, y la veis, la doctora Vivian, que además ella también es matrona, y luego con Jessica, que también está ahí, ella es bibliotecaria de la universidad, el Trinity College, y la necesitábamos porque esto es un estudio grandísimo y nosotros no teníamos ni idea de taxonomía ni cosas de esas que sabe la bibliotecaria, y luego pues una servidora. Las tres hemos hecho este estudio, que es un estudio pues es un estudio grande porque es un estudio que en realidad la metodología incluso que utilizamos, ¿no? Es una metodología que queríamos explorar ese concepto de espiritualidad en el parto y en el nacimiento. Y bueno, pues examinamos 4.600 artículos cada una. La criteria que utilizamos, la verdad es que todos idiomas, era una barbaridad, nos hemos llevado muchísimo, casi más de un año, intentando, porque claro, cada uno de nosotros estábamos analizando y leyendo esos 4.600 artículos que se han generado, y la verdad es que no hay una revisión sistemática sobre la experiencia de la espiritualidad de mujeres durante el parto, ¿no? Nosotros la estamos haciendo y bueno, y a ver si se puede terminar. Ya hemos tenido estudios preliminares, los hallazgos primeros que hemos tenido los presentamos hace un año en una conferencia internacional de espiritualidad aquí. Y bueno, pues así preliminarmente tenemos aquí cinco, vamos a decir, temáticas que van saliendo, ¿no? De resultados de esto. Y la verdad que una de las temáticas grandes es la sensibilidad cultural en las prácticas espirituales durante el nacimiento. Claro, mi estudio es un estudio que fue el mundo anglosajón, pero este estudio que estamos haciendo tan grande, pues es todo continente, vamos, es un estudio que se está haciendo en el mundo, vamos. Entonces, esa cuestión cultural es muy, muy importante, y sobre todo las creencias de la madre, las creencias espirituales, religiosas de la mujer, las tradiciones familiares, eso lo hemos visto mucho en los artículos de África y Asia también. Es también muy impresionante como musulmán. El mundo musulmán está quizás más adelantado en el cuidado espiritual, pero quizás es porque, claro, son de una religiosidad distinta, ¿no? Y entonces, pues hay bastante, hay bastantes artículos de esto, hemos encontrado bastante. Pero esta sensibilidad es como hemos visto la conexión que tienen con la naturaleza a veces, con lo indígena. Eso es muy importante ahora también, la espiritualidad indígena. em, Porque se está haciendo muchos estudios de esto, sobre todo en Latinoamérica. Ya ahora mismo llegó un libro incluso acerca de eso, de la espiritualidad indígena en la cuarentena. Y la verdad es que ahora pues eso todo está realmente en boga en la academia, que se está decolonizando todo, ¿no? Y luego que esa falta de sensibilidad cultural y religiosa, nosotros hemos visto en esta revisión sistemática que además de ser hace un riesgo, la madre está a riesgo, un mayor riesgo de trauma, es una sensación realmente de irrespeto, ¿no? Por la madre. Luego también hemos visto en muchos estudios, de nuevo, la dimensión transpersonal, trascendental, existencial, cómo la madre se conecta a algo más grande que ella, la transformación de la identidad. Todo eso, las preguntas, el sentido de la vida. Y también hemos visto cómo las mujeres expresan esa sensación de liminalidad, de estar entre dos mundos, casi igual que en mi doctorado, ¿no? Em,
considerando estados modificados de conciencia también en el parto. Luego también hemos visto muchísimo, sobre todo en, claro, el mundo occidental, pero yo considero mi estudio en el mundo occidental, pero como estamos bien, como esta sistemática review está hecho fuera también del mundo occidental, la cultura es distinta, entonces hemos visto que la espiritualidad es muy relacional, no es individual, ¿no? La espiritualidad es muy relacional para muchas madres de otra cultura, ¿no? Y eso quiere decir de que las madres necesitan la presencia, las figuras de apoyos espirituales como ministros religiosos, o los capellanes, o los sacerdotes, o las dulas, que son tan importantes en el parto, o las parteras tradicionales, veo muchos artículos de parteras tradicionales en África, o cualquier familiar que la madre piense que es un rol espiritual, o compañera, o amiga cercana. Entonces hay mucha evidencia, ¿no? La espiritualidad es relacional, no es individual. Y eso, pues, hemos visto cómo ayuda al dolor, ayuda al sentido de seguridad, a la confianza, realmente a minorar ese trauma y esa transición. También hemos visto mucha violencia obstétrica, que es horrible. Hay muchos de los artículos que estábamos revisando que en realidad es algo de derechos humanos, de que eso esté pasando, ¿no? Hemos visto a madres que se le pegaba durante el parto, vamos, cosas. La espiritualidad también puede tener su lado oscuro, ¿no? Es importante también que se hable de eso. Entonces, en algunas culturas, pues tiene su lado oscuro. Y las madres, pues lo sufren así, ¿no? Y, y bueno, es en ese estudio en el que estamos todavía y la cuestión de este estudio es porque en realidad queremos presentar data, ¿no? Presentar data para que la dimensión de la espiritualidad se tome en serio. Se tome en serio cuando se tenga que asistir a la madre y que también se tome el parto por el nacimiento como un evento sagrado, como se toma, porque la cantidad de estudios que hay y em, de cursos para enseñar y para entrenar a personas en cuidados paliativos en la dimensión espiritual es grandísima, pero no lo hay en el nacimiento. Y yo la verdad que considero los dos eventos iguales de sagrados, el nacimiento y en la preparación a la muerte. Entonces, pues el nacimiento todavía no está ahí, ¿no? Como están los cuidados paliativos y el ayudar a una persona a morirse. Entonces, por eso en realidad estamos haciendo este estudio, para que el cuidado espiritual de la madre pues se pueda respetar, se pueda... es una cosa significativa que los valores y las creencias en el embarazo, en el parto y en el posparto, y que se ayude a la madre a promover a un entorno respetuoso espiritualmente, culturalmente, en la que se le permita vivir a la madre una experiencia pues en conexión con lo que ella misma siente que son sus creencias espirituales, que eso es realmente importante. Yo aquí tengo colegas, ¿no? La verdad que cuando vamos a muchas conferencias de cuidado espiritual en la salud, que yo sí voy a muchas conferencias de eso, pero ya no solamente de la salud maternal, sino de toda la salud. Y como hay tantísimos estudios Yo edité un libro incluso de las adicciones y la espiritualidad, porque es que es crucial también el cuidado espiritual en las adicciones, en todas las adicciones. Entonces yo cuando he ido a conferencias de cuidado espiritual en la salud, que tan importantes son esa dimensión, y bueno, que estamos en contacto con muchas redes psiquiátricas y muchos psiquiátricas que están abiertos a la dimensión espiritual, incorporarla en la salud. Y, y bueno, y también decir que la Organización Mundial de Salud incluye la dimensión espiritual en su definición de salud. Y también es importante decirlo, ¿no? Y en realidad, pues es como una causa, ¿no? En que, bueno, esta de esto no he hablado, pero es como podéis ver ahí cómo ha subido en 20 años estos estudios, ¿no? Y siguen subiendo. Yo tengo esperanza que esto es algo que
porque está tomando conciencia. La madre está tomando conciencia y los profesionales que ayudan a la madre están tomando también conciencia. Y aquí yo pienso que entra todo el mundo, ¿eh? Entran, vamos a decir, todo el mundo que está en conexión con la madre. Y ahí está las enfermeras, los psiquiatras, los psicólogos, los consejeros, no sé, los psicoterapeutas, los obstetras, los médicos, toda la persona que está en contacto con la madre, ¿no? Que se pudiera integrar. Una de la doctora que está haciendo conmigo es profesora de obstetricia, se dice, ¿no? Sí. Y ella pues ayuda a las matronas, ¿no? Es lecture, ¿no? La clase de matrón. Incluso que la dimensión espiritual, ¿no? Que la dimensión espiritual esté ya en lo que es, en esos entrenamientos, ¿no? En, en la escuela médica y en enfermería. Entonces ahí ya eso sería ya, ¿no? Por un lugar donde empezar grande. Entonces yo en realidad quisiera terminar con una cita que a mí desde luego me abrió a todo esto. Yo estudié ciencias, ¿no? Yo espiritualidad fue una carrera ya más tarde. Yo trabajé mucho tiempo en un hospital oncológico y estudié ciencia, estudié genética, entonces yo he estado siempre en lo que es en las ciencias puras, vamos a decir. Y después ya me pasé a las humanidades, ¿no? A lo que es la psicología y la espiritualidad, y ya el doctorado lo hice, ya, bueno, ya no trabajo en ciencia. Pero sí es verdad que cuando yo me acuerdo un libro que leí, que es con eso quiero terminar con esta cita, y ahí yo era cuando empecé en realidad a pensar que hay una dimensión más grande en el ser humano que la material, ¿no? Claro, viniendo de la ciencia, pues la ciencia no es blanco y negro. Y ahí es donde yo quizá me di cuenta, ¿no? Y sobre todo en la maternidad, que había un misterio y una dimensión transpersonal. eh, y fue en un libro que leí, The Red Tent, es un libro muy conocido, es un bestseller, yo creo que en español se llamaba La tienda roja, y ahí pues con esto en realidad me gustaría terminar porque casi que es un libro tan bueno, porque es un libro que ahí se ve el cuidado espiritual que se le daba también a la mujer, ¿no? En todo, en la menstruación, en el embarazo, en el parto, en la menopausia, que esa es otra historia. Y ahí no, es un libro, bueno, es un libro que es, en realidad, si lo habéis tenido, lo habéis leído, es de la casa de Jacob, del personaje patriarca bíblico y de sus mujeres, de Raquel, de Lea y en realidad es un libro acerca de la hija de Dina y es un libro impresionante, ¿no? Y ahí se ve cómo la mujer necesita ese cuidado espiritual. Y se dice, en la tienda roja, la verdad es conocida en la tienda roja, donde los días transcurren como un suave arroyo, mientras el don de Inanna fluye a través de nosotras, limpiando el cuerpo de la muerte del mes pasado y preparando el cuerpo para recibir la vida del nuevo mes, las mujeres dan gracias por el reposo y la restauración, por el conocimiento de que la vida surge de entre nuestras piernas y que la vida cuesta sangre. Bueno, pues espero que esté a la hora. Lo dejo ahí porque no está bien, Natalia, que lo pueda dejar ahí. Sí, no, muy bien, estuviste súper puntual. Sí, fíjate, que yo pensaba porque algunas cosas no las he pasado, pero bueno, a veces menos es más, ¿no? Que yo creo que es mejor conversar. No, perfecto, muchísimas gracias, Noelia. Si quieres ya puedes dejar de compartir. Eso, súper, súper. No, muchas, muchas gracias. La verdad, bueno, para los que no me conocen, yo soy mamá de dos hermosos hijos y más identificada no me puedo sentir. Como que me hiciste como volver a todos mis embarazos, mis partos, mis pospartos. Y es que era como un sí, check, 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 check. Y de hecho, como hay tiempo,
Pues quisiera también como compartir una de mis experiencias aquí, porque es importante en el sentido de que yo estoy aquí, o sea, estoy aquí y soy líder de la Scientific American Network Español porque soy madre, o sea, desde que fui madre. O sea, fue una preparación para este momento. Eh, Porque yo no estaba en estos temas, yo soy ingeniera química, yo estaba trabajando para una multinacional como ingeniera hasta que quedé embarazada y ahí empezó a cambiar todo. Y de hecho me consideraba atea, eh, aunque yo realmente como que yo lo dudaba, yo era realmente como más agnóstica que verdaderamente atea, entonces pues yo a todo el tema de espiritualidad, religión, yo no, nada, no, cero, pero cero. Entonces yo creo que habrá gente que trabaja en la empresa y dirá, Natalia, ¿qué está haciendo en esto ahora? Y todo fue desde el embarazo y realmente fue desde el parto de mi hijo y en el posparto, porque empezaron a suceder, digamos, estas situaciones, llamémoslo místicas, espirituales, que digamos, no tienen explicación. Y entonces, particularmente en el parto de mi primer hijo, esa fue como mi inauguración hace 9 años. em, que yo tengo una condición médica que se llama síncope vasovagal y es una condición en la que ante intenso dolor te desmayas. O si estás sí, muy quieta, o sea, el corazón en vez de bombear sangre a la cabeza, se ralentiza y entonces deja de bombear y a ti te deja de llegar oxígeno a la cabeza y te desmayas. Y hay una prueba y todo eso, o sea, de hecho lo tengo sí súper diagnosticado. Y, y pues intenso dolor, parto, pues era como, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Y además tenía otra situación también en la sangre, entonces, o sea, como que no, pero el ginecólogo y el cardiólogo decían, no, yo creo que sí puedes tener parto natural, y yo, bueno, listo, nos vamos por parto natural y si cualquier cosa nos cambiamos a cesárea. Pero igual iba a haber anestesia, porque igual yo tenía que resistir, entonces con anestesia y pues en una clínica, obviamente. Eh, y pues ya estaba yo en las últimas, pues me habían puesto la anestesia bien, pero ya estaba yo en las últimas, entonces yo, ay, ¿será que me pueden poner un refuerzo? Porque ya me estoy sintiendo débil, como cuando uno se siente que se va a desmayar, ya me estoy sintiendo débil y ya me tenían el suero por la vena y todo. Y no, ya ni te podemos poner más suero. Entonces pues ya lo que se tenía estipulado era darme oxígeno y que con eso era suficiente. Y me pusieron el oxígeno y no funcionó. Entonces, y yo quedé como, ¡ah! Esta era la solución, ¿qué pasó? Entonces, y no, y ya el bebé estaba ya en canal de parto, o sea, no había vuelta atrás, ya no hay forma de cambiarse a la cesárea. Y yo dije, tengo que resistir como sea. Y empecé como muy concentrada en la respiración, pero yo me fui a otro lado. Definitivamente sí sentí como lo que tú estabas describiendo. Yo estaba allá y acá. No fue algo, digamos, no tuve una visión, pero de hecho yo veía ya todo oscuro. Entonces yo sentía, yo dije, me estoy yendo, pero yo decía, no me puedo ir, me voy, el bebé se muere. O sea, esto no puede pasar. Y resistí y resistí. Y el tiempo también fue totalmente relativo. Ahí la noción del tiempo se perdió. Para mí pasó una eternidad. eh, Hasta que sucedió algo que llamó un milagro. Y es que llegó otro doctor que yo realmente creo que llegó como un ángel que se materializó, no sé, pero llegó alguien que no debería estar ahí porque en la sala, claro, la sala de partos todos estaban estresados, habían ya como tres enfermeras ahí, el doctor estresado porque el bebé no salía, porque pues yo no estaba pujando lo suficiente, ya me estaban diciendo, ¿autorizas el uso de forceps? Y yo por allá, sí. Y nada que salía el bebé y nada que salía el bebé. Y llegó el milagro y entonces yo escuché por allá que le decían algo a las enfermeras de, oiga,
oxígeno, solo escuché como que las estuvieran regañando a las enfermeras y algo relacionado con el oxígeno. Eh, y de un momento a otro sentí el ¡ah! Entonces era que habían conectado mal, o sea, me estaban poniendo aire. No habían regulado como la válvula de que regula la cantidad de oxígeno, el balance entre aire y oxígeno. Entonces me habían puesto aire y yo ahí resistí algo, o sea, fuera de este mundo, porque yo físicamente, cuando me pasa el intenso dolor, porque me ha pasado, porque me he fracturado, o sea, de que verdaderamente me desmayo, a menos que me ponga acostada, suba las piernas, me tomo una bebida hidratante, algo con sal, eso es lo único como que me saca. Pero ahí yo ya estaba ida y duré como 20 30 minutos. Eso lo supe fue por el tiempo que pasó entre, o sea, no porque yo sentí los 20 minutos, para mí fue un montón de tiempo, sino por los registros médicos que supe cuánto tiempo pasó. Y entonces ahí sentí la bocanada de oxígeno y ahí sí como que volví a mi cuerpo. O sea, total, o sea, igual yo no me había ido y me decían pujar y yo intentaba pujar con todo, pero yo realmente estaba haciendo esfuerzos, era de no desmayarme para que mi hijo no se muriera. Y entonces, claro, el momento así de crisis, trauma total y ya con el oxígeno ya como que... ¡ah! Y lo primero fue decirle a mi hijo, es hora de nacer. Y la enfermera se asustó porque, claro, ella seguramente me veía que yo estaba por allá toda desmayada. Y entonces me dijo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo, le estoy diciendo a mi hijo que es hora de nacer, ¡vamos! Y ya, y ahí pujé un par de veces y nació. Y afortunadamente bien, creo que al final no tuvieron que usar los forceps realmente porque no tuvieron que jalarlo, Mm, sino que yo pude tener la suficiente fuerza para hacerlo y salió. Entonces eso fue, o sea, la super experiencia. Y después mi hijo en, en posparto veía cosas. Entonces ya desde ahí empezó todo el tema espiritual muy fuerte y yo como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego en el embarazo de mi hija sucedió otra experiencia que para los que se conectan en Creando Lazos con muchos la puedo compartir por allí. Y así, y ya llegó un momento en que yo dije, yo no me puedo quedar con estas, ¿cómo así? O sea, la realidad es mucho más grande. Esto, eso está lleno de otras cosas, el mundo espiritual. Entonces fue como mi bienvenida al mundo espiritual el hecho de ser madre, entonces pues quería compartirlo con todos ustedes. Y mm. ahora sí les doy a todos la palabra para que le hagan preguntas a Noelia, por favor. Como dice aquí Gabriel, pueden levantar la mano. En el menú de reacciones, ahí pueden levantar la mano, abren sus micrófonos o pueden escribirla en el chat también. Si alguien no quiere salir en la cámara. Bueno, Ana María, a ver, abre tu micrófono. Eso. Ahí estamos, sí. Bueno, primero que nada agradecerle a Noelia esta charla tan fantástica y el trabajo que está haciendo, porque realmente es como, no sé, yo desconocía que hubiera toda esta investigación y la sistematización, digamos, de esta temática, ¿no? Me parece pionero realmente, así que bueno, una felicitación. Gracias por Noelia también por acercar esta temática que creo que está un poco devaluada, podríamos decir, ¿no? En algún punto. Es como decir, se considera como un área secundaria dentro de las disciplinas académicas, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo es fundante para todos los seres humanos, que
Mal que mal hemos tenido siempre, bueno, Groff lo dice, ¿no? El parto en sí es una experiencia iniciática, tiene una dosis traumática inevitable, agónica podríamos decir, se juega la dinámica muerte-vida porque está en juego tanto la del bebé como la de la mamá, ¿verdad? Este, Eso por un lado como comentario general y agradecerte nuevamente y agregarte algo. Particularmente, bueno, yo soy mamá de un hijo que tiene 43 y no he tenido esa experiencia tan increíble que Natalia cuenta, pero sí quería preguntarte si han tenido en cuenta lo que se llama el parto orgásmico. No sé si lo Sí, escuchaste. sí, claro. Bueno, a mí personalmente me pasó y yo estaba completamente como Y sorprendidísima. Ana María, me alegra mucho que digas eso. Y la verdad que vos es que no lo he trabajado, yo soy antropóloga, pero siempre me vino esta idea de que hay tres instancias en la vida que son iniciáticas. Una es el nacer, otra es el morir, pero otra que es el amar, porque en Mm. el orgasmo, en el acto sexual, eh, se juega esa misma dinámica. No sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, claro. Bueno, voy a hablar primero científicamente, ¿no? La hormona de la oxitocina sabemos que está elevada, eso lo sabemos todos. La oxitocina está en la experiencia sexual, como todos lo sabemos, está en el parto a niveles altos y está unida a la prolactina en dar de mamar también, ¿eh? Ajá. Entonces son tres, vamos a decir tres cosas. Sí, ha habido muchas madres que me han hablado de dos cosas, del parto orgásmico y también pasando que esto todavía, ¿ves? Es un tabú, ¿no? No se quiere hablar. Yo he estado en conferencias que madres me han dicho, ¿puedo hablar contigo algo? Y me, y me han dicho, mira, esto me ha pasado en el parto, me ha pasado solo a mí. Y claro, como no se investiga, no se habla de ello, no se escribe de ello, pues la madre está como dice, no tiene voz, ¿no? No se dice, esto no pasa, no. Y es más común de lo que nos imaginamos. Y también es muy común, se escribió un libro acerca de ello. Ese libro es importante porque es lo único que se ha escrito, es dando de mamar. La oxitocina está tan alta que le pasa a la madre. Nada, eso es un tabú, porque la madre piensa, ¿cómo me puede pasar esto cuando estoy dando de mamar a un bebé? Esto no se lo digo a nadie. Es, es en Así es. realidad, em, Bueno, te agrego que yo hice trabajo de preparación para el parto con una mujer acá en la Argentina que se llamaba Brigida Morgenroth, de origen alemana, que introdujo en la Argentina el parto, la preparación para el parto sin dolor, entre comillas, o bueno, la sí, preparación del sí. parto consciente. Y parte del trabajo era el grupo de puérperas. Entonces, Mm. cuando en el grupo de puérperas cada uno tenía que contar su experiencia y yo cuento lo que había sentido antes, durante y después, me sentía un bicho rarísimo, porque Claro, las mujeres mismas me miraban como diciendo, esta es una degenerada, no sé. claro. Bueno, después aprendí con el tiempo, eh, hice mucho trabajo corporal con otra mujer muy pionera acá que se llama María Pichot, que es terapeuta corporal y que tiene una organización no gubernamental que trabaja por la defensa del parto respetado, así se Sí. llama, Mm. justamente porque una de las prácticas más crueles que se están implementando, así como el agua, es esto de programar el parto, inducir la Sí, oxitocina para que coincida cuando el médico está disponible y no se le ocurre sí, ir sí. a jugar al golf o los padres están más cómodos Sí. para tener el parto. Y a veces son prácticas que se hacen sin consentimiento de la madre, por lo que Mm. es terrible, realmente es terrible. Eh, y, y ahí aprendí que era bueno, que era algo relativamente normal, ¿no? No digo que le pase a todas las mujeres, pero bueno, que no había sido yo una No. Y en realidad es una precursora. cosa, sí, biológica. Claro, que es esto. Ahora vos
explicás lo de la oxitocina y lo comprendo claramente, pero bueno, uno en ese momento, son tantos los prejuicios que, Tantos. que caen alrededor de todas estas temáticas que, bueno, además hace 40 y pico de años, así que es un montón. Bueno, Ahora, entonces era imposible abrir este tema, ya lo veis. Bueno, sí. Es un tema eh, que lleva ah, está en el estado embrionario en realidad, en la academia, la verdad. si nos puedes compartir ese libro sobre el parto orgásmico, te agradezco. Sí, sí, yo te puedo compartir. Son en inglés todas mis fuentes, perdón, pero no las. No hay problema, no Está hay bien, ¿no, problema. Ana María? Sí, Ok, gracias. gracias. Gracias, Ana María, por tu pregunta. Bueno, ahora le doy la palabra a Gloria. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, felicitar a Noelia porque realmente fue excelente lo que nos expuso y preguntarle, Noelia, si te ha tocado en tu experiencia eh, un poco pasearte por los lados oscuros de la maternidad. En nuestros países la mayoría de las mujeres acuden a instituciones públicas y realmente si hay algo de delicadeza en la atención o de cuidado, es al bebé después de que nace, no a la madre. Mm, La violencia obstétrica es muy frecuente. Es como que la mujer queda en un segundo plano mm, desde incluso en la atención prenatal. Se le mide la panza, se oculta el bebé y listo. Ese acompañamiento espiritual, la propia mujer lo busca en su familia, en sus amistades, mm. pero no lo hay institucionalmente. Bueno, desde ese extremo al mayor, que sería los abortos provocados. Mm, mm, mm. Eh, que poca atención tiene la, la, la parte institucional, no, los médicos no están ni siquiera. Ay, se fue la voz. Ah, espera, Gloria, que Sí, Natalia, se le fue la voz, sí. te dejamos de escuchar. Gloria, abre tu micrófono. Eso, ahora Sí, sí. ok, bueno, no sé si me alcanzaron a oír que la mujer es víctima de maltrato, de violencia obstétrica, desde no atender su pedido de cómo es, eso no se le oye, ella es silenciada, Mm, a em, ejercer sobre ella vejaciones como, bueno, si abriste las piernas para él, hasta eso se hace. Luego está la parte cuando nace el bebé. Yo en lo particular tuve una experiencia de atender una filicida. Una madre que ya estaba dando síntomas cuando el niño nació, síntomas obsesivos, con la mm, limpieza y el cuidado de la canastilla del bebé, hasta que psicótica, una psicosis puerperal, mm, y mató a su bebé con un cuchillo, lo abrió y lo botó en un basurero todo abierto. Entonces, esa joven fue realmente retirada de la sociedad. Su familia la desechó. El barrio, porque era de una población muy humilde. Yo llegué a atenderla, gracias a Dios, de verdad se los confieso, sin que ella recuperara la memoria del suceso. Yo le aplicaba los electroshocks porque era lo que una, un departamento que, entre comillas, se decía muy psicoanalista, muy junguiano, y ujú. todos estaban en shock. O sea, la contratransferencia fue, esta mujer no puede recuperar la memoria porque se mata. En las noches se le ataba a la cama y todas las compañeras de sala retiraron las camas. O sea, tenían miedo de que ella se parara a matarlas. Las enfermeras casi que la tenían dormido todo el tiempo, no cumplían las órdenes médicas. Yo, cuando iba a electroshock, era como que la protagonista de una película. Los anestesiólogos estaban pendientes de mí. Era
Y esto es una psicosis puerperal descrita, pero Mm, aquella era Satán poseída que mm, poseyó a aquella mujer. Bueno, sí, entonces desde todas las oscuridades que te digo, ¿no? Desde lo que sí, se hace con la mujer, cómo se le desatiende en sus derechos, hasta llegar a estos extremos, cuando ya sufre patologías muy graves como esta, ella quedó estigmatizada absolutamente durante años. Un colega mío la atendió y realmente él me decía, Gloria, no sé qué voy a hacer cuando esta mujer recupere su memoria y pueda mm, elaborar el duelo de que mató al hijo. Él ya llegaba con un cuchillo a la terapia con él, decía, yo me tengo que cortar esta mano para recordarme todo el resto de mi vida que yo maté a mi hijo y de la forma en que lo maté. O sea, disculpen que, pero es que sí, sí, sí. está muy romantizado y muy idílico en Dublín, qué sé yo, en cualquier país del primer mundo, pero en nuestros países es una calamidad para estas pobres mujeres. Además se culpabilizan mucho porque se amamantan mal, si Sí. trabajan y no pueden amamantar, dónde dejan el bebé, etcétera, etcétera. Podría contar cantidad de Sí. prejuicios y de creencias que no ayudan a que se desarrolle una espiritualidad sana ni una maternidad sana, mucho Mm, menos. mm. No, Gloria, eso la verdad quiero decirte que es mundial, ¿eh? No, no, no es ni Sí, primer mundo, ni segundo, ni tercero. ¿Cómo se dice? El rechazo es un rechazo ancestral. Vamos a ver, que el ser humano, si una madre mata a un hijo, porque si te das cuenta, el arquetipo materno es el más grande. Bueno, hay muchos arquetipos, pero la madre. Una claro, madre matando a un hijo, eso es como, ya hiciste lo máximo que se puede hacer, ya más de eso ya no se puede y hacer. Y entonces, claro, eso está en el inconsciente colectivo del ser humano. Entonces, eso es lo máximo que se puede. No, aquí sí hay madre. Lo que ocurre es lo de siempre, estar perdida en el sistema de sanidad. Una madre tiene un hijo y tiene depresión posparto, otro hijo, otra depresión posparto, otro hijo, otra depresión posparto. Yo he tenido a madres así, porque no se ha dado un tratamiento desde el primero, otro. Y aquí había uno, pues hace 6 meses y los mató a los tres, ¿no? La madre los mató a los tres. Es un escándalo, pero recuerdo que la pobre mujer decía, porque le dijo el juez, ¿cómo se encuentra usted? Dice, aliviada, aliviada. Entonces, que una madre diga eso es un tabú tan grande en la sociedad, en el ser humano. Entonces, es muy difícil yo hice mucho en mi doctorado la ambivalencia materna, ¿no? Y la cultura, pero no solamente la cultura, lo que es esto es universal, no asiste a esa ambivalencia materna. La madre tiene un ideal que hay que ser de una manera. La verdad es que la filosofía de crianza ha cambiado en los últimos 20 años. Yo no sé dónde vosotros estáis, pero ha cambiado, en los últimos 25 años esa filosofía de crianza ha cambiado total. Es masoquista, es perfeccionista, los niños son elefantes blancos, como se suele decir, y la madre tiene una presión en ser una madre perfecta, en que todo es perfecto, los niños tienen que estar perfectos, y eso lo veo yo, y además la madre tiene esa perfección desde el embarazo, el parto y hasta que tienen el niño. Y eso no se veía antes en las generaciones pasadas. Y yo tengo abuelos que vienen a verme y me dicen, voy a cuidar a mi nieto y me han dado 3 páginas escritas para 2 horas que voy a estar con mi nieto. Pero yo no sé cuidar a niños y he tenido niños. Y es que la crianza, la filosofía de crianza ha cambiado. Y la verdad es que desgraciadamente, y eso yo lo di en mi doctorado, el perfeccionismo y el control es más alto. Es muy alto en la madre. La madre se exige mucho de ella misma. Eso lo veo yo todos los días, a la orden del día. Y se exige de, tengo depresión, pero si tengo un niño, ¿por qué tengo depresión? Me siento sola, pero ¿por qué me siento sola si tengo un niño? Y entonces no busca ayuda.
Y luego el colapso de la comunidad, aquí donde en Europa todo es la familia nuclear, no hay comunidad, no hay, la madre no está apoyada en comunidad como antiguamente. Yo crecí en comunidad, pero sé que mis hijos no han crecido en comunidad, ellos han crecido en la familia nuclear. Pues yo sí, yo crecí en comunidad y en la calle, pero los niños no crecen en la calle aquí ya. Entonces, es que la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 25 años, la crianza, cómo la madre se ve, y es muy masoquista, muy culpable, la madre siempre se siente culpable, sí, y hay muchísimo. Aquí lo que ocurre es que hay muchas unidades psiquiátricas en las que ya te meten con el bebé, y eso es un avance. Va la madre con su bebé, Claro. y eso es un avance muy grande, pero claro. También eso, yo recuerdo también que cuando hice mi doctorado pensé, todas mis madres son de clase media. Si hiciera un doctorado de la maternidad de la clase trabajadora, esa es otra investigación Otra distinta. historia. Esa es otra maternidad. Y Exacto, eso es importante decirlo también. exacto. Eso es otra maternidad. La maternidad de la clase Exactamente, trabajadora que y la me maternidad de cuenta la de clase media. Sí. así es, Sí, sí. Sí, es que son tantos factores, sí. así es. Sí, Gracias. muchas gracias, Gloria, por traer este tema de la depresión postparto. Sí, eso es un tabú y es un problema que tenemos por la sociedad, por el sistema que está en este momento, en donde lo que decía Noelia, ahora uno está solo. Y se necesita la comunidad y se necesita un acompañamiento espiritual durante el embarazo. Eso es importantísimo durante el parto, durante el posparto, y eso ya no existe. Tú vas a una clínica a tener bebés como si fuera ahí, a hacer cualquier cosa. No, y no. Y por eso sucede lo que sucede. Noelia, ¿cómo se llama la película que tú me recomendaste que... Sí, la estuve, cuando ahí Gloria ha hablado, Witches, brujas, Witches? brujas. Habla específicamente sobre el comentario de Gloria. Muy, muy importante la película, ¿eh? Porque ahí nos dimos cuenta que murieron muchas madres en la hoguera con depresión postparto, Sí. acusadas de que tenían un demonio dentro, claro. Sí. Noelia, tú tendrías otros 5 o 10 minutos Sí, para sí, sí, poder por responder. supuesto, por supuesto. Ah, bueno, así le damos la palabra a Juan y a Ana y con eso terminamos. Entonces, Juan, adelante. Hola, hola, sí, soy Juan. Este, bueno, yo he tenido una gran bendición en mi vida y esa bendición es que soy pediatra y soy perinatólogo, o Wow. sea que he estado con el equipo que atiende el embarazo de alto riesgo Mm. y soy neonatólogo, o sea que conociendo ya algo de ese trayecto, de ese ser humano en gestación, pues lo he podido recibir, ¿no? Mm, Entonces, formar parte de un equipo así para mí ha sido una bendición y creo que eso ha ayudado mucho a que muchos de los pequeños que yo he recibido y que luego han enfermado, se haya hecho un vínculo muy estrecho, obviamente con la mamá, mm, pero también con el bebé y con la familia entera. Recuerdo ahorita cómo este, eh, tengo experiencias de todo tipo, unas traumáticas y otras no tanto, ¿no? Muy, muy lindas, pero no me quiero extender. Solamente quiero felicitarte, Noelia, por esta presentación que hiciste, tan linda, tan bella, tan estructurada y tan llena de elementos básicos de la atención de la mujer embarazada, pariendo y ya como madre. mm, Y esto es grandioso, lo que tú estás haciendo, esos estudios y esa proximidad, que a veces como que te vas para otro lado, ¿no? Pero regresas. Y esta ha sido una ocasión en que has regresado al tema y nos estás, creo yo, a todos dando esa sabiduría que has estado adquiriendo y que tienes allí en tu doctorado. Así que otra bendición más para mí, ¿eh? Muchas gracias, Noelia. muchas gracias, de verdad.
Gracias, Juan. Entonces, ahora la pregunta de Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy muy impresionada con todo lo que estoy escuchando. No sabía tampoco que había una rama especial dedicada a esto. Soy mamá de dos grandes chicos ya, pero yo tuve cesárea de los dos. No tuve parto normal. Pero mi último hijo nació de 7 meses. Tuvo complicaciones y estuvo en la sala como 3 meses, casi iba a cumplir por problemas. Le explotó un pulmón. Primero me dijeron que tenía una infección, le hicieron traqueostomía y bueno, pues ya me habían dicho que ya no iba, que mi hija ya no se iba a salvar, ¿no? Pero curioso porque estando, que no pesaba ni 1 kilo, apenas estaba muy pequeño. Pero lo curioso es de que él me hablaba telepáticamente porque eran 3 pediatras que estaban a cargo de él, pero uno de ellos muy frío llegaba y daba instrucciones cortas y se iba y a este no le gustaba a mi hijo. Y una vez cuando llegó ese pediatra me dice mi hijo, ahí viene, yo no quiero que me atienda a él. Y le dije, pero ¿quién viene? No veo a nadie. Y me dice, ahí viene. Y buscando por la sala y al rato veo por la ventana y pasar al doctor. Bueno, tiene su nombre. Y ya cuando pasa el doctor, le dije, no te preocupes, yo me voy a quedar a tu lado y no me voy a mover de aquí, no te va a pasar nada. Y ya cuando se fue el doctor, al día siguiente seguía con mi hijo y me dice, me duele la espalda, porque ya tenía como 2 meses en la incubadora, ¿no? Y le digo, ¿qué necesitas? Un masaje. Bueno, entonces meto mis manos y le doy masaje. Mm. Le hablo a mi esposo que me consiga un vibrador para ponerlo abajo de una almohada. Y ya a los 2 días que llega con el vibrador mi esposo, le pongo y me dice, mamá, gracias, qué rico siento mi espalda. Pero él, pues, de 1 mes de nacido, ¿no? Pero cuando lo platiqué después ya grande con mi hija y me dijo, pero tú, ¿por qué hablabas con él? ¿Qué es telepatía? ¿Estabas haciendo telepatía? Y le dije, hasta entonces que caí en conciencia. Pero para mí era fue como un acto normal. Pero Mm. yo hasta que pasaron los años, mi hija que tuvo 18 20 años, ya pasaron 20 años, hasta entonces, y eso fue hace poco, ¿no? Que caí en conciencia que yo estaba hablando telepáticamente con mi hijo y no sabía que estaba haciendo eso. Y dije, ay, cierto, ¿por qué no me dije, oye, cómo estoy hablando con mi hijo? Pero bueno, y durante la vida han acontecido varias cosas extrañas que cuando mi hija me los menciona, sé que son extrañas, no son normal para la gente normal, ¿no? Bueno, no soy que sea normal, pero me han pasado cosas. Pero esa es una de las partes, digo, en los partos naturales puede ser que la gente o las mamás, no sé, es algo hermoso lo que nos estás platicando, Noelia, Mm. y esto que están platicando ahorita, ya hasta me puse nerviosa porque mi hija fue de vacaciones con una amiga, tiene la edad de ella, 30 años. Su amiga me platicó cuando yo regresó, mamá, yo creo que si puedes hablar con mi amiga, porque mi amiga en el transcurso de, no sé, 3 años, perdió un bebé, luego se embarazó otra vez, tuvo a su bebé no cumple el año y ahorita tiene 4 meses de embarazo. Y me dice, fui a visitarle y se la pasa llorando. Y le hablo cualquier tema y se pasa llorando. Entonces tuve una primera entrevista por Zoom con ella, porque yo estudié programador y diseñador gráfico, pero con todos estos acontecimientos que empezaron a pasar, me metí a estudiar psicología transpersonal. Mm. Y ya llevo 2 años, digo, ya estoy entendiendo qué está pasando en todo esto. Pero no es como todavía no tengo como que algo específico sobre la maternidad. Estoy, me está llegando, estoy con el estómago vacío ahorita. Es como me estoy metiendo a una sala que no conocía. Todo esto es porque cuando tengo la entrevista con la chica, me estaba hablando de que las mismas palabras que mencionaste, Noelia, de me siento perdida, ya no sé quién soy y siento Mm. que no voy a ser la mejor madre, siento que mi mundo se acabó, pero está en shock porque no sabe si en dónde está parada. Mm. Y cuando me estuvo platicando, la verdad que no tengo escrito, no tengo experiencia, me dejé llevar nada más por mi intuición. Dije, y empecé a hablarle acerca de la vida, acerca de las experiencias que vamos pasando, ¿no? Ahorita realmente no tengo
qué información le estuve pasando, pero llegamos a lo espiritual, en lo cual ella se conectó. Entonces ya empezamos a hablar poquito de lo trascendente, ¿no? De que no nada más somos un cuerpo, y no nada más mente, somos espíritu. Entonces las experiencias que estamos teniendo es una conexión entre las tres, pero Mm, como no estamos conectadas realmente con el espíritu, sentimos que estamos perdidas. Y entonces una plática poco de esas fue cuando nos conectamos con la primer cita. Ahorita ya vamos a hacer cita para la siguiente, pero cuando me llegó el correo de Natalia dije, bendita, porque estoy necesitando información, que no ah, sé lo que está pasando. Y ahorita sí, me siento flotar realmente, porque sí es importante prepararnos, sí es mm, importante estar presentes cuando mm, están ellas en estos momentos. Sé que em, es muy difícil, ¿no? En esa etapa de que no se sienten que están presentes. Y ahorita que estoy consciente, ¿no? De que todavía no ha recibido, pues, un ritual, como lo acaba de mencionar Natalia, acerca del primer bebé que perdió. Luego se embarazó y el bebé tiene meses, pero ya tiene 4 del siguiente bebé. Entonces yo creo que es un shock el que está pasando muy mm, mm, grande, mm. que ahorita mi última palabra es como auxilio, por favor, ayúdenme para poder ayudarla a ella en este proceso, porque ahora sí que me siento perdida para poder orientarla. Entonces, si hay algo, no sé, información que yo pueda accesar antes, en un mes vamos a vernos, pero me, Joana, ella ha tenido una pérdida y necesita sí, cerrarla, sí, ok. porque si no, no tuvo, era un aborto espontáneo lo que tuvo. No, lo sé porque mi hija me lo platicó, pero en la Sí, primera cita nada más fue que ella habló mucho de que se siente perdida, no se siente claro, aquí, claro, todo claro. eso. Ajá, yo creo que en la Es que siguiente, todo encaja, vamos a decir. Y sí. entonces en realidad, como viene otro niño, está ya, tiene que cerrar. Yo he tenido muchas personas así, que pueden decir, me siento perdida y no estoy alegre por este niño que viene porque el otro no está cerrado. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque yo es que he tenido a madres, ahora que hablabas de la telepatía y todo eso, y esto es otra escuela que hay, de hablar con los espíritus de los bebés, spirit Mm, babies, ¿no? De eso hay mucho también escrito, en el cual la madre piensa que tiene que hablar con ese bebé que se le fue. Pues que se fue. Y no, y es un misterio, ujú, porque se fue, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero necesita cerrar ese significado, la madre existencial, de ella misma. Tuve tres abortos, imagínate. El cuarto ya tuvo al bebé. Y estuve trabajando con esa madre casi 2 años. Y para cerrar esos tres abortos espontáneos. Es que en español se dice aborto, pero en inglés aborto es cuando lo provocas. Por eso quiero decir que son abortos que ella no provocó, sino que pasaron, vamos. ujú. Y Sí, entonces no lo provocó ella. tuvo un duelo de los tres, pero como que no se dejaba ella misma ser feliz con el que venía hasta que no pudo cerrar esos tres. Me entiendo? Ujú. No se dejaba ser feliz de que venía otro niño hasta que ella misma no pudo. Y la verdad que lo hicimos mucho trabajo en eso, rituales. Realmente es un trabajo psicoespiritual que hay que hacer con la persona. Y creo que tienes razón en eso, porque de los comentarios que me hacía mi hija, que cuando estaba con ella, pasó la semana en su casa y me comenta que es extraño porque normalmente veo a todas las mamás muy cariñosas y con sus bebés y ella era raro que tiene su nana, ¿no? Que cuida al bebé, Sí, sí. pero era rara vez que se le acercaba para cargarlo y lo esencial y se iba y se retiraba como que Uy, no tiene lo mucho, veía tan, sí, sí, tiene mucho que procesar. sí. Sí, tiene mucho que procesar ahí. Oh, Pero ok. es lo que dices, una atención, una presencia. Y Mm, esa presencia sagrada, ¿no? Que yo eso se lo digo a mis estudiantes mucho, ¿no? Cuando hacemos espirituales, cosas, ¿cómo se llama? Skill, como aprenderles cómo escuchar, cómo tener presencia con una persona espiritualmente, cómo escuchar lo que la persona no esté diciendo, ¿ves? ujú.
Eso lo, Sí. yo entreno a los estudiantes para eso, ¿no? Y entonces eso necesita mucho una persona que está así, muchísimo. Ah, perfecto. Sí, lo voy a hacer. Va a ser importante el ritual primero, el del Y primer a bebé. escribir, yo mando mucho a las madres a escribir. Ah, perfecto. A escribir, el que yo llamo free flowing, ¿no? Como escribir Oh, del lectura libre. inconsciente, de puro del inconsciente. No te preocupes de gramática, ni de comas, ni de nada. Escriba lo que te venga, sin censura, lo que Oh, te venga. Y ahí la madre sí habla de cosas que encuentra su voz, puedo decir. Encuentra ah, su. Porque hay tanto tabú que no se puede. Y yo creo que ahí empieza la transformación, cuando la madre encuentra su voz y lo dice en voz alta. Esto es perfecto. lo que sí, es que es un trabajo duro. Muchas gracias, Noelia. Muy agradecida. Natalia, gracias. No, a ti, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Y Noelia, ¿hay algún lugar donde se puedan consultar artículos Y yo o lo único que puedo hacer es mandártelos a ti. Date cuenta que yo tengo una database grandísima, vamos. Pero claro, no los tengo en español, como no bien? hago. Pero Pero se bueno, pues pueden en traducir. inglés, que ya hay tantas herramientas para traducción. Exacto. Sí, si te sirve, Ana, que te lo envíen en inglés. Sí, sí, por favor, no importa. Sí, sí, El yo tengo idioma está muchísimo. perfecto. Muchas gracias. Ah, Yo mira, tengo, y sí. Juan, Y Juan Juan tiene también material tiene también, sí, tengo. material. Entonces, dale, entonces Juan me lo envía a mí, o sea, me lo centralizan a mí y cuando yo comparta la grabación, lo incluyo en el correo este material. Ujú. Muchas gracias, Yo la Juan. verdad, perdón, pero eso, que no leo en español la literatura, entonces no puedo. Sí. Seguramente hay algo en español, Seguro, probablemente. claro, claro, seguro. Sí. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias. Entonces, yo para cerrar, hago un pequeño comentario sobre los próximos eventos. Regálenme un momento. Entonces, el próximo 12 de diciembre es el próximo encuentro de Creando Lazos. Para los que no lo conocen, esto es un encuentro informal en donde es algo para compartir experiencias, ideas, por ejemplo, de este tipo, si lo que les decía, alguna experiencia que tuve de tipo anómalo, espiritual, religioso, místico, paranormal, como lo quieran llamar o simplemente para crear conexiones, compartir ideas, todo en un entorno de mucha empatía, mucho respeto, mucha mente abierta. Realmente son muy, muy agradables estos encuentros. Se aprende muchísimo de todos. Entonces, lo recomiendo bastante y solo se necesita que hayan hecho alguna donación, por mínima que sea, alguna vez. Los que ya donaron ya saben que pueden entrar a Creando Lazos, pero los que no lo han hecho, pues sería hacer la donación. Creo que Gabriel, supongo que acabo de escribir en el chat la manera para que puedan donar. Y luego, en diciembre, pues por las festividades no va a haber evento como este, no va a haber una conferencia, sino nos vamos a esperar hasta enero para que todos tengan sus vacaciones, sus navidades, festividades, lo que celebren de fin de año. Y el 23 de enero será el siguiente evento donde la psicóloga Dafna Curiel de Uruguay nos compartirá información relacionada al Kabbalah, el árbol de la vida como mapa del alma. Entonces, para los que no saben, esto es sobre una parte del judaísmo que de hecho no se habla tanto. Bueno, en ciertos entornos pues creo que eh, ya se habla de Kabbalah, pero no es como lo oficial. Y tiene pues algo muy interesante pues para compartir sobre como toda esa filosofía del árbol de la vida y del Kabbalah como tal. Entonces, pues estos son nuestros próximos eventos y también pues ahí les vamos contando que en febrero cumplimos 2 años Ah, de la Scientific and Medical Network en español.
Entonces vamos a hacer como una celebración y lo estamos organizando con los miembros del comité, entonces todos muy invitados. Noelia, tú por ser oradora y además como hiciste esto de manera voluntaria, tú también puedes entrar a Creando Lazos, entonces ahí te incluiré en la lista de Ay, qué distribución si alegría. quieres. Gracias, Natalia. Gracias. Sí, sí, a este y a futuros encuentros, pues porque Ay, qué estás alegría. aquí pues de manera voluntaria compartiendo tan importante conocimiento que yo también estoy súper agradecida que Gracias, te Natalia. hayas puesto a traducir todo al Sí, español. eso sí, que he tenido que traducir todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces muchas gracias Gabriel, muchas gracias Martina, a todos ustedes por la participación, a todos los que están viendo la grabación y obviamente a Noelia por su gran exposición. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Hasta luego.